Una vez más aquí en Transmitiendo Conocimientos, dispuestos a pasar unos minutos con vosotros, esperando como siempre que os sirva de ayuda y que os haga pensar también de alguna manera. Primero voy a comenzar con algo que nos preocupa y es sobre nuestra responsabilidad. Hay que tener en cuenta que son reflexiones a título personal de cómo podemos actuar, que somos personas normales y que nuestros conocimientos son limitados. Pero creemos que es importante hablar de temas que son normalmente olvidados y que consideramos imprescindibles para afrontar el próximo futuro. Hoy vamos a hablar de la supervivencia, el agua y su grandísima importancia. Pero antes quiero hacer una reflexión. Deciros que no nos consideramos preparacionistas, somos más partidarios de prevenir, aunque también haya que prepararse para ello. Por tanto, nos consideramos prevencionistas. Es algo que queríamos comentaros porque nos parece importante. Y hoy vamos a empezar diciéndoos que en la tertulia estamos Francisco Sancabal. Hola Francisco, buenas. Muy buenas, qué alegría estar aquí hablando de esos temas tan importantes con vosotros. Claro que sí, vamos a intentar hacerlos amenos porque son un poquito espesos algunos. Bueno, pero yo creo que ya nosotros lo hacemos amenos, pero además los temas estos cada día son más interesantes, importantes y por lo tanto la gente se está animando a seguirlos, ¿no? A seguirnos. Sí. En este caso. La verdad es que estamos recibiendo correos en donde nos dicen que por favor que nos tardemos 2 años o 3 en seguir grabando. Así que bueno, después de un paréntesis con el COVID y demás que hemos tenido, tratamos de hacer normalidad de nuevo. Eso. También está con nosotros Galo Moreno, que ya los conocéis todos. Y esta que os habla, que me llamo Julia Torrón. Y ahora vamos a empezar con el tema. Hemos dicho que era la supervivencia, el agua y su grandísima importancia. La preparación a la supervivencia es mucho más complicado de lo que parece. En este apartado vamos a hablar de lo que consideramos muy importante, que es esa regla de 3 de lo que no se habla y en particular de los días sin beber. ¿Qué es la regla de 3? Pues la regla de 3 son 3 minutos sin respirar, 3 días sin beber, que esto luego lo comentamos que puede llegar a 5, ¿verdad, Francisco? Sí, luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Y 3 semanas sin comer. Sobre los 3 minutos sin respirar no vamos a hablar en este momento. Consideramos que, bueno, es lógico saber que 3 minutos no aguantamos ni uno, vamos. Nos centraremos en los 3 días sin agua o 5, ya que consideramos que es importantísimo. Sí. Yo te quería decir que todo lo del agua tiene siempre una raíz, por lo que empieza todo. Y el corte de agua se suele producir siempre, normalmente, por una avería, pero eso no es significativo para nosotros. Y otro tema importante es un corte de energía. No olvidemos que casi todo el agua que estamos bebiendo es un agua que viene a través de la corriente eléctrica. Me explico. Viene bombeada de algún sitio, sale de un pozo y tiene que llegar hasta nuestras casas. En el momento que se produce un corte de electricidad y los grupos electrógenos, que suelen tener como máximo 2-3 días de autonomía, deja de funcionar, deja de recibir agua, y a partir de ahí es donde tienden a empezar los problemas. Por eso yo creo que lo importante es tener y hablar de las causas de las que nos pueden llevar al agua y qué problemas tiene, sobre todo en cuestiones de enfermedad y salud, no solamente de muerte. Del agua depende sobre todo nuestra salud, la higiene, que es primordial, y muchas más cosas. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y antes de entrar en los días de beber, ese pequeño matiz que quería haceros, en realidad el agua, que es fundamental, y hay una cosa muy importante, es el estado en el que ahora vivimos, en un estado de confort en el que todo el mundo sabe que simplemente con abrir el grifo sale agua, ¿no? Y tenemos agua para ducharnos, tal. Hay problemas, sabemos que hay problemas de sequía a nivel mundial, que hay problemas de torrentes de agua, o sea, o hay sequía o hay en exceso. Y claro, cuando una localidad, por ejemplo, pues se queda sin agua y hay una falta de confort, pero saben que llegan camiones y que les trae el agua y que vuelven a beber agua potable. Pero los prevencionistas como nosotros siempre planteamos la idea de que no hay nada. Ahí es donde tiene la gente que empezar a tomar conciencia. Sobre todo hay que puntualizar, y perdóname, Francisco,
que hay, aparte de los métodos clásicos para obtener agua filtrada y después servirla, pues no son muy operativos para la mayoría de las personas. Hay que pensar si vives en el campo o vives en la ciudad, porque la situación es distinta. Claro. Y otro tema muy importante es que el agua tiene que ser, el agua normalmente en estas circunstancias tan complicadas, aunque sean acuíferos, se pueden dar miles de circunstancias de que el agua sea no potable por productos químicos, bacterias y bacterias. Y no todos los métodos de limpieza y de purificación son viables en momentos determinados. No es lo mismo, por ejemplo, que venga del cielo una tormenta roja o con productos de cualquier otro tipo que el agua venga por otro lado. Claro. Por eso digo que estamos en el confort de abrir el agua del grifo, que se supone que ha habido pues una administración que la ha tratado en exceso, por cierto. Hay muchos productos que le echan que no tendrían por qué estar, pero bueno, pero una persona que nos esté escuchando y esté en un lugar de la costa, pues sabe que tiene una infinita cantidad de mar. Y ese agua de mar con un cuarto, o sea, en un litro, un cuarto de agua de mar y 3/4 de agua dulce, la gente puede hacerse unas reservas maravillosas. Para cocinar no necesita, puede cocinar directamente con agua de mar sin echar sal añadida. Claro. Es decir, que hay muchas posibilidades. Claro, no es lo mismo una persona que viva, yo que sé, en Cádiz, a otra que viva en Burgos. En la persona de Burgos dice, que ¿cómo llego ya al agua de mar? Cierto. Pero sí hay muchas formas de purificarla, de tratarla, e insisto... Aquello sé lo que más te gusta. ¿El qué? La lejía. Bueno, yo soy un enamorado de la lejía. Es más, yo en los grandes laboratorios químicos, bacterios, donde se trabajan todo este tema de virus, de bacterias, etcétera, trabajan con lejía, no trabajan con otra cosa. La mejor lejía es la que usan los dentistas, por ejemplo, para el ser humano, es la mejor. Y yo particularmente en mi cantimplora, que la llevo a todos los lados, una cantimplora militar de PVC en este caso, también puede ser metálica, pero me gusta, soy un clásico. En la bolsa donde va esa cantimplora, que me la ponga al cinto, hay un pequeño bolsito y ahí pongo un pequeño frasquito con lejía. Como es una gota por litro, tengo para un montón de litros. Pero la lejía tiene un problema muy importante, y el cloro es el alto grado de evaporación que tiene. Tú no puedes tener lejía guardada durante posiblemente más de un año porque pierde todas las propiedades del cloro. Depende de dónde la tengas. Ya, pero de todas formas, para una cuestión de supervivencia tampoco tienes que irte a algo mucho más práctico para funcionar. Y tú hablas de gente que vive al borde del mar, pero es que la mayoría de las personas vivimos en grandes ciudades, que tenemos un acceso dificilísimo al agua potable, y si tenemos cerca un río, está mal, porque enseguida se contamina. Si se contamina, es como yo digo, falta agua, todo el mundo va al río, todo el mundo allí hace sus cosas y se enferma. O tienes una piscina cerca que el agua, en cuando no las trate en 3 días, tienes un problema. Luego entonces creo que hay que buscar una serie de métodos alternativos para evitar tener todas las enfermedades que tiene la... Que los hay muchos métodos alternativos. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre empezar por el más sencillo. Entonces todo el mundo puede tener en su casa una botella, o como yo hago, ¿no? Que la tengo dividida en un montón de botellitas pequeñas, porque claro, eres un prevencionista y mañana hay que salir y no te vas a ir con el garrafón de 5 litros de lejía. Entonces la llevas de tal manera que te sirva cuánto tengo que estar, cuánto tengo que beber, y con un frasquito de los que yo tengo, pues tengo para 100, 200 litros. Es decir, es lo primero que hay. Sé que hay otros sistemas. También hay uno muy sencillo, y es que el agua que tú tengas, depende de cómo esté contaminada y que tenga el agua. Pero por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol acaba con todos los gérmenes y bacterias y virus que pueda haber. Se llama método SODIS, por la Universidad de Zurich se filtra. Y la filtras bien, pero, y esa agua la haces muy pura. Pero tienes que tener el plástico adecuado, que ese es las botellas estas de agua tipo PET transparentes, porque si tienes cristal no vale. Cierto. Tienes que ponerlo 8 horas. Y en todos estos temas, sobre todo lo que hay que ir es lo que más saben de supervivencia, no nos podemos olvidar, son los militares. Totalmente. Entonces los militares lo tienen muy adecuado y muy apañado para tratar de sobrevivir, y utilizan sobre todo pastillas especiales para purificación de agua y unos filtros que te limpian todo, que no son excesivamente caros, que valen para... Entonces yo diría que para evitar todas las enfermedades que hay, que son muchísimas por el agua de mala calidad, pues tenían que ser o los filtros de agua que se encuentran por internet, los hay más baratos, más caros y más, pero hay que ir a los buenos, a los que son tipo bomba. Respecto al método SODIS, sí se ha demostrado en la investigación que si se usa correctamente, el agua tratada es tan limpia como el agua hervida.
Sí, porque el sol mata, no es mejor limpiador de los virus y cualquier tipo de cosa, de cualquier bacteria, que sea el sol. Luego lo tienes que filtrarlo como Dios manda. Claro que sí, porque también la gente piensa que porque le ponga la pastilla purificadora, le pongan la lejía, o en este caso la pongamos al sol, el agua ya se limpia. Depende de dónde venga el agua. Hay otras cosas que no se quitan tan fácilmente, como los metales pesados, pero bueno, en un caso normal en que de repente deja de haber agua potable o agua corriente, que esa es la idea primera de un prevencionista, no tenemos agua corriente porque se ha ido la luz, no hay luz, o por ejemplo. Entonces eso es el primer paso. Y claro, importante, como te decía, lo de los filtros, importante las pastillas purificadoras, importante lo del sol, y también muy importante no beber de cualquier sitio, porque la gente es verdad que ante una situación le pasa en el mal llamado, no me gusta, pero es como se conoce siempre, el mal llamado tercer mundo, que claro, la gente es que bebe de sitio, la gente tiene sed, tiene que beber y bebe de lugares que son insalubres totalmente. Ahí es donde hay problemas de enfermedades. Pero para que eso llegue, tenemos también que tener, entre otras cosas, tener reservas de agua, cosa que la gente, como se ha acostumbrado a que abro el grifo y sale agua, bueno, pues no se va a cortar. Y si se corta un día, tengo una botella o me tomo una cervecita que la compré ayer en la tienda. No, estamos hablando de que se ha acabado la luz, sí, de que no hay agua y no va a haber en mucho tiempo. Claro. Pero también hay aunque sea una semana, si tú no tienes agua potable, desde luego. Y recordar que el beber agua en malas condiciones supone enfermedades. Sí, sí. ¿Y para qué vamos a enumerar? Algunas: diarrea, disentería, cólera, paludismo, en fin, tifus. Entonces sería muy importante que todos de alguna manera aprendiéramos a hacer o a tener algún método preparado. Yo por mi experiencia en sitios que he estado en África y por ahí, sé que de cólera te puedes ir y morir prácticamente en 3-4 horas. Como te dé una diarrea y cosas de estas, puedes tener un problema. Y otro tema que quería decir respecto al agua es que tenemos que saber cuantificar el agua muy bien que tenemos. Porque si en una familia resulta que son 4 miembros, 2 niños, necesitas 8 litros de agua. Y si sois una persona, son 2 litros o 4. Y eso, a nivel de volumen y de intendencia, es muy importante, porque hay mucha gente que dice, no, tengo mucho, pero ¿cuántos sois? No, somos 4, somos 6. Vamos a ver, para ser miembro de una familia necesitas 24, 6 por 2, 12 litros de agua diaria. 12 guardados son 3 packs de esos, 3 bolsas. No 3 bolsas, no, 3 garrafas de 5 litros. Dice, no tengo mucho, no. Todo en supervivencia hay que cuantificarlo y medirlo dependiendo del número de personas que sean y el tiempo. Es que hay que medirlo. La gente muchas veces no lo mide. Y es tan sencillo como tú dices de decir cuánto es lo que los prevencionistas nos sugieren un mes. En un mes, ¿cuántos somos? 4. 3 por 4, 12. ¿Cuánto bebemos? 2 litros diarios. Y está, haces el cálculo fácil. También es verdad que no es necesario, en caso de, ahora mismo yo bebo mucho agua y me encanta beber agua, pero una persona puede subsistir con 1/4 de litro al día. Subsistir también depende de, no es lo mismo salir a caminar al calor, llevar una mochila y porque tienes que moverte, vas a gastar y vas a necesitar, pero con los alimentos que tenemos y con ciertas sustancias y con 1/4 de litro mínimo, una persona puede sobrevivir durante un tiempo. Naturalmente necesitaremos más, pero con 1 litro de agua al día podemos perfectamente subsistir. Pero esos son las personas que tengan una salud de hierro. Bueno, y durante poco tiempo normal. Pero es que la mayoría de nosotros, y me incluyo, tenemos más problemas. O sea, tenemos todo tipo de... Además, aparte de eso, no solamente es el agua de beber, hay que cocinar. Claro. Y también se utiliza el agua. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, que no se tiene también el agua de la higiene corporal y el agua de cocinar. El agua de cocinar vale casi cualquiera si la hierves y la filtras, insisto, porque no solo por hervir, vale, le has quitado bacterias, le has quitado virus, pero has dejado ahí los metales pesados y porquería. Y porquería, no digo nacales, etcétera. Entonces, hirviendo el agua puedes salir de ese follón. Por eso debíamos calcular una media que se dice 2 y después la comida comprarla, por ejemplo, y tenerla en latas, que no necesitas aguas para cocinar. Eso es. Y después tener platos o formas de comer que puedan ser desechables, porque es que si no
te vas a comer la porquería del plato del día anterior y te vas a terminar enfermando. Luego la higiene sirve para el agua, para la higiene y para estar mejor. De hecho, cuando dicen de acumular alimentos, la gente tiende a comprar pues legumbres, garbanzos, lentejas, judías, a comprar pasta, a comprar arroz. Y digo, ya, pero ¿con qué lo vas a cocer? Y los deshidratados igual. Claro. Pero en deshidratado vas a usar menos, pero tú hazte unos garbanzos con un buchito de agua, no te los haces. Es decir, que también hay que prever, o sea, yo creo que como el agua es fundamental, que por cierto no falta en el planeta, ni va a faltar nunca, es imposible, porque no se evapora, no se va, pero como el agua corriente, el agua salubre, esa sí es la que falta. Como es tan fundamental, vamos a preparar incluso nuestra despensa de emergencia pensando en que no vamos a tener agua. Como tú dices, lo de las latas, porque no, es que me he hecho aquí con no sé cuántos kilos de garbanzos, de pasta, ¿y con qué la cueces? Ah, pues ahora... Pues sí. Y así lo hace la gente, ¿eh? Sí. Cambiad vuestra despensa, mirarla bien y pensar siempre, lo primero y más principal, el agua. ¿Voy a tener agua para poder cocinar esto? Pues no, pues voy a cambiar. Como bien dices, latas y otra serie de comida y otras formas que hay en el que no voy a necesitar agua para poderla cocinar. Y una lata te la puedes comer fría. Te la puedes comer fría. Pero un garbanzo no hay quien lo trague duro. No, duro, es que un garbanzo imposible. crudo no te lo comes. Yo no sé lo que te puedo hacer en la tripa, pero vamos, aunque te lo Son comieras, como piedras. aunque te lo comieras, yo me imagino que eso no se digiriera nunca, o sea, según entra sale. Y un poco de humor negro. ¿Y el dentista qué? Que no hay. Y dentistas no hay. Por eso se dice que no se tome mucho dulce, porque verás cómo van a subir las caries y otras cosas. ¿A largo plazo? A largo plazo, a través de no haber. Pero volviendo un poco después, porque sabéis que además el prevencionismo tiene mucho humor, porque nosotros hablamos siempre en positivo y esperanza. Y yo como esperanza diría que agua hay. Que no es que digo con ese mensaje de que no va a haber agua, el agua se acaba, es mentira. Más de 3/4 partes del planeta es agua. El agua del mar se usa para todo y cada vez se va a usar más. O sea, no nos quedemos con el que no va a haber agua. Otra cosa es que no voy a poder abrir el grifo y tener agua. Pero para eso es para lo que estamos aquí, para prevenir y para prepararnos. Y para el agua que no es potable, ahora que puede estar cerca de nuestra entorna, podamos hacerlo potable. Y no entrar en guerras de peleas por agua potable, que al final todos iríamos al mismo sitio y nos moriríamos insalubremente de un agua de mala calidad, de un río sobrepoblado. Importante, Galo, te pregunto, tú eres, como experto además, estás más de acuerdo con los filtros que son de bomba, ¿no? Estos que son con... Sí. Te cuento por qué. Porque la gente los busca y busca hay muchos tipos de filtros en el mercado, pero claro, la gente normalmente, ¿y cuál puedo elegir? ¿Cuál nos recomendarías tú? Yo lo que recomiendo siempre es cualquier filtro que filtre el agua con bomba o sin bomba, pero que filtre el agua, y suelen ser los de bomba, de 1 micrón. Ponen 0,0001, que es aquel que no deja pasar ninguna bacteria, ningún virus ni ningún producto químico. Y te lo suelen hacer, valen para unos 3.000 litros. Los hay muy buenos, algunos de tipo suizo que valen 300 euros, y hay otros de otros tipos más de plástico que también valen del orden de 40 a 50 a precio de hoy. Pues con eso, una persona, un filtro por familia, con que tenga una piscina cerca o una fuente cerca o un simple charco del día, puede permitirse el lujo de tener agua. Entonces yo recomiendo que por un módico precio es mucho más fácil tener eso, que lo puedes almacenar para mucho tiempo y decir, bueno, vale, no hay agua, pues le das 4 veces, ves los vídeos de YouTube y los pones en marcha. No hay luz. No hay luz porque es con una bombita, como la bombita de la... No, por pero, eso que no ves los vídeos de pero YouTube. algún día hablaremos cómo tenemos que hacernos con material guardado en nuestra tablet, que está en una caja Faraday, y que tenemos cargadores para poder... Eso es otro tema importante que la gente no sabe. La gente dice, bueno, lo tengo allí, o ya encende el internet. Como tú dices, que es que no hay luz. No hay luz. No, pero el mejor invento es tu cabeza. Ves el vídeo hoy, te acuerdas para mañana, lo abres, lo ves cómo funciona, sin utilizarlo, lo vuelves a guardar bien recogidito, o lo miras y dices, esto funciona, te quedas en tu cabeza, oye, el mejor YouTube y la mejor tablet que hay en la vida, esa no, desde luego. Esa no se queda sin luz. Además, esos filtros que tú dices, que también a mí me gustan mucho, hay que recordar que los puedes llevar perfectamente en la mochila, que no es una caja de 20 kilos, que lo llevas en la mochila, 200 gramos. Abultan muy poquito y mucho menos que una cantimplora, mucho menos, y te funcionan. Una cosita. Díganos. Creo que por hoy hemos terminado este tema. Si qué pena, porque ustedes, estábamos aquí. o alguno de vosotros, si queréis poneros en contacto con nosotros, nuestro correo es contacto@gss.es,
o en nuestro canal Transmitiendo Conocimientos, en el apartado Información y dentro de esta pantalla en contacto, donde aparecerá nuestro correo. Comentaros solamente que nos estamos poniendo en contacto con vosotros lo antes posible. Si queréis que volvamos a hacer otro para introducir algún tema, pues ahí estamos. Y por hoy aquí nos quedamos. Un saludo a todos.